Hola, buenas noches. En esta ocasión se explicará un poco sobre la actividad en convento de esta semana sobre Boecio y el razonamiento medieval. Para esto he hecho un pequeño diagrama para seguir mi explicación, el cual adjunto en el correo. Y este mismo empieza con un panorama del periodo en el que se desarrolla Boecio. Dado que Boecio, de origen romano, nace en un periodo bastante bélico debido a la invasión de los pueblos bárbaros, ya sea dígase godos, visigodos, astrogodos y hunos, mismos que atacaron en mayor parte de toda Europa. Durante este periodo bélico es menester mencionar que Roma es atacado 5 veces por los pueblos bárbaros. Entonces nos encontramos en una fragilidad económica y política durante el tiempo del desarrollo de Boecio. A su vez, también es importante mencionar que en este periodo hubo muy pocos avances con respecto a la filosofía, pues después de la muerte de San Agustín en el año 430 hubo un momento de, digamos, oscuridad con respecto a la filosofía, pues imperaba lo que la religión católica en este momento mandase. También es importante mencionar que durante la vida de Boecio sirvió como ministro a, a Teodorico, cuyo origen godo, él proscribió el arrianismo que es una doctrina religiosa que consideraba a Jesús no igual al Padre, no igual a Dios, sino engendrado de este, siendo que Boecio pertenece al arrianismo bajo el mandato de Teodorico, pues fue encarcelado y fue ejecutado en este mismo periodo. Durante el momento que Boecio fue encarcelado, escribió uno de sus máximas importantes en la filosofía, llamado La consolación de la filosofía. En este mismo mapa conceptual, aparte de este periodo de momento bélico, que es el primer punto que quiero tratar sobre el razonamiento medieval de Boecio, también quisiera mencionar la opinión de Russell. Russell opinaba que este momento histórico se llamó un desmoronamiento del Imperio Occidental. Lo podemos constatar en el libro de Russell en sus primeros capítulos. Reconocimiento como Boecio como mártir. Ese es otro punto que quisiera mencionar. Para algunos Boecio fue un mártir, pues ya que había sido en un origen considerado hereje, realmente por sus problemas de pensamiento respecto a la teología, en específico sobre la encarnación, ya que él no creía precisamente que hubiera 3 dioses en uno mismo, sino 2 dioses. No creía precisamente en esta Trinidad, y por contradecir este principio religioso ortodoxo de la iglesia, entonces pues se fue considerado hereje. Más adelante, debido a esta parte de la historia en donde es encarcelado y es asesinado o es ejecutado por Teodorico, pues es considerado para algunos como un mártir. La situación de su opinión con respecto a la encarnación lo puso entre la espada y la pared con respecto a la Iglesia Católica. Es importante mencionar que el reconocimiento de Boecio por sus estudios en la filosofía no son máximos con respecto a sus aportaciones, pero sí forma un parteaguas entre la filosofía antigua y el razonamiento de la filosofía medieval. Es por ello que Boecio, bajo la sombra del raquítico conocimiento que queda de la filosofía después de la muerte de San Agustín, es como una pequeña luz, pues nos muestra una nueva cara respecto a esta lógica medieval, la cual, desde mi opinión, Boecio la hace como si fuera un sincretismo ideológico de la filosofía tanto de Platón y tanto como de Aristóteles. Debido a este pensamiento, él se centra en conceptos básicos de la filosofía y la teología, como el ser, el concepto, el alma, el cuerpo, y de ahí sale su estudio, que tiene que ver precisamente con su lógica, llamado el problema de los universales.
Boecio, en su problema de los universales, maneja tres cuestiones o tres argumentos filosóficos propuestos por Porfirio, sin respuesta, a los cuales, mediante un realismo moderno, los resume en lo siguiente. Dice: el universal existe en cuanto es universal solo en el intelecto. De ahí hago un paréntesis para mencionar la teoría aristotélica, la teoría de Platón acerca de las ideas, que de alguna u otra forma forma el cimiento de la filosofía de Boecio medieval, pues considera al universal existente solo en el intelecto y también como algo incorpóreo. En realidad, dice, no existe un hombre universal sino individual. Nos menciona que nosotros, seres humanos, somos individuales porque tenemos una determinada forma en el mundo. Por tanto, los universales se obtienen abstrayendo los caracteres comunes de los hombres individuales. Es decir, decía que nosotros los seres humanos, como individuales que somos, como corpóreos que somos, y pues terrenales de alguna otra manera, no somos eternos, no somos absolutos, nosotros en nuestras características comunes que tenemos de cada ser humano en nuestra individualidad, estas características comunes van a tener un universal, es decir, algo que se va a resumir en algo mental, en algo incorpóreo, en algo intelectual. Asimismo, en su lógica de Boecio nos podemos encontrar una tendencia estoica, precisamente la tendencia estoica de Boecio, la arranca de Séneca, precisamente para aparejar la felicidad o el concepto de bien fuera del placer. Decía que el placer, bueno, pues en realidad también hace como que una suma de una tendencia de San Agustín, en donde no considera que exista el mal, sino más bien que piensa que el mal es esta ausencia del bien, es el no ser del bien. Eso es el mal para él, y complementándolo con San Agustín, su tendencia, digamos, estoica, es precisamente esto. Su moral se basa en su filosofía, donde decía que los hombres serán felices por la posesión de la divinidad, no por todos los bienes, no por los placeres que se encuentre, renunciando precisamente al placer. También podemos encontrar un corte panteísta en la filosofía de Boecio, ya que él afirma en este señalamiento, podemos considerar su premisa panteísta, que los que alcanzan la divinidad, todos los hombres que alcanzan la divinidad se hacen dioses. Estamos hablando de una generalización, y es por eso que es una tendencia panteísta, debido a que él piensa que una vez que nosotros o todos los seres humanos alcancemos individualmente el bien y por lo tanto a Dios, pues nos haremos dioses. En cuanto a su concepción del mal, Boecio tiene su lógica totalmente medieval, pues se basa en su filosofía arriana, y también, como se había mencionado, en la filosofía de San Agustín, al considerar que el mal no es nada, como un toque nihilista en su filosofía. El mal es nada. Es importante también mencionar, en siguiendo este cuadro, que sus formas de escribir su filosofía la asemejaban o la aparejaban con Dante, ya que él escribía comúnmente en prosa, y en verso escribía todo lo que tenía que ver con filosofía. También son uno de los primeros filólogos que tienen que ver durante esta época medieval. Y el último punto que podemos tratar sobre la sustancia, él pensaba que la sustancia de Dios era la bondad. Uno de los últimos puntos durante la época de Boecio. Boecio, en general, sus aportaciones fueron no tan brillantes, pero como decía al inicio de este video, fueron un parteaguas para dividir la filosofía antigua de la filosofía medieval. Resumiendo y en conclusión, podemos decir, en conclusión personal, que las aportaciones de Boecio prendieron la luz en la época medieval,
dejando de soslayo la época antigua en un periodo donde imperaba la tradición ortodoxa de la Iglesia Católica. La lógica de Boecio se constituye a partir de un sincretismo de la filosofía platónica y aristotélica y de la filosofía estoica y su tendencia panteísta. Con respecto a su máxima de los universales, podemos decir que Boecio es un pilar filosófico que trata de integrar un nuevo rostro a la filosofía frente a una situación en decadencia romana, bélica y bastante susceptible a cambios de los paradigmas éticos, políticos y culturales. Bueno, pues por el momento pues es todo con respecto a Boecio y concluyo con una frase de del texto de Consolación sobre la filosofía en la prosa número 6. Dice, en su diálogo con la filosofía, ya que Boecio platica con la filosofía, se cuestiona sobre la existencia de Dios. Dice, ¿piensas que este mundo es movido por la casualidad temeraria y fortuita, o más bien crees que el alma tenga una dirección racional? Principalmente, pues aquí en pude cachar de alguna u otra forma dos sustancias fundamentales, la aristotélica, cuando nos maneja una tendencia racional acerca de la existencia de Dios, un universal, un motor, y también podemos encontrar una lógica que él empieza a implementar, no solamente con los dogmas que tenían religiosos, sino también empieza a utilizar las habilidades del pensamiento, tanto críticas como creativas, en la filosofía medieval. Pues muchísimas